hoy se conoce el índice de pobreza, decía, del INDEC. La verdad que a simple vista, como esto lo que hace es medir los últimos 6 meses, viste que el índice se va conociendo con bastante posterior a que se ejecuta. Entonces, los índices van a dar, en principio, con una caída importante de la pobreza y mucha más de la indigencia. ¿Por qué? Básicamente por una razón que es lógica y que es, siempre decimos que la inflación es el peor suplicio para los más pobres. Y esto está dado cuenta, digamos, lo que va a dar cuenta este índice, que son los últimos 6 meses del año pasado, es por esto. Había crecido de manera impresionante los primeros 6 meses, que fueron los primeros 6 meses del gobierno de Milei, básicamente porque estaba desatada la inflación. Esta vez la inflación baja y obviamente es lo que hace que este índice termine siendo más bajo. Tenemos un antecedente, o sea, no es que estamos diciendo porque sí, porque nos parece, por la sensación térmica, sino que ya la ciudad de Buenos Aires dio a conocer, en este caso, las tasas de pobreza e indigencia de la ciudad en el último trimestre del 2023. Y vos fijate, del 30,2% de pobreza que había medido a mitad del año pasado, bajó a 24% la pobreza. Lo mismo pasa con el tema de la indigencia. Ahora, la indigencia al parecer va a bajar muchísimo más. ¿Por qué? Porque en ese segmento, en el segmento de la indigencia, el gobierno libertario, a pesar, digamos, de que no quiere el Estado, etcétera, etcétera, sin embargo, duplicó y triplicó la plata que se le da en directo a esas familias más pobres, o sea, los indigentes. Con lo cual, cuando veamos este resultado, que seguramente mañana vamos a tener los datos fehacientes, se va a ver una disminución de la pobreza y una disminución aún mucho más grande de la indigencia. Insisto, en el caso de la indigencia, con la UH y con el dinero directo que se le da a este tipo de familias, es lo que ha hecho, digamos, que esto baje mucho más. Bueno, esto es lo que tenemos. muy bien, muy bien. Ahí lo tenemos a Damián Dipache para que nos explique. Ya me lo explicó mi productor hoy a la mañana, pero sigo sin entender. Hola, Damiancito, querido. ¿Cómo va, Georgina? ¿Cómo les va a todos? Bien, mi amor, yo entiendo, yo quiero hechos. Entiendo, señora Nancy Pasos, ahora a ver si me puedes explicar, porque no entiendo cómo ha bajado en la pobreza y la indigencia. Te doy varios datos. Primer semestre del año pasado, el salario promedio en Argentina estaba 10,4% por debajo de una canasta básica total. Es decir, el salario promedio en Argentina no lograba complementar una canasta básica de alimentos más servicios. Porque, bien lo decía Nancy, tuviste una aceleración muy fuerte de la inflación, mucha gente cayó en pobreza e indigencia, y a partir del mes de julio del año pasado comienza a bajar la inflación, comienza a crecer la economía y comienza a mejorar el salario. Pero aumenta todo. Aumenta todo, entonces igual no nos alcanza. Pará. El salario registrado privado, que es lo que tomamos nosotros promedio, comienza a ganar la inflación. Hay dos detalles que no le ganan la inflación: el informal y el asalariado público, que probablemente ese sea un colchón de pobreza importante. Claro. A saber los datos. Escuchá, cuatro consultoras privadas. Cedelas, proyecta inflación segundo semestre 40%. UCA, proyecta inflación segundo semestre 2024 38%. LSG, proyecta pobreza segundo semestre 38,4%, y la que menos pobreza proyecta es 37% de Universidad de Itela. Quiere decir que vamos a estar entre estos índices. Sigue siendo una pobreza importante, pero con una baja contundente. Ese colchón de pobreza, probablemente un informal, un asalariado público, esté en una situación muy delicada todavía. Sí, claro. Igual hay que decir, la gente en la calle... igual hay que decir una cosa, que es, vos tenés dos maneras de bajar la pobreza. Una es esta, la directa. No, pero digo, una es esta, la directa, que tiene que ver con, digamos, que baja la inflación, o se desacelera la inflación, mejor dicho, que es lo más correcto para decir. Y otra manera, mucho más contundente, es crear nuevos puestos de trabajo. ¿Qué es lo que no está pasando? Porque en este año se perdieron 197.000 empleos en la Argentina, asalariados con recibo de sueldo. No estamos hablando del informal, estamos hablando de los que tenían recibo de sueldo. Hay 197.000 recibos mensuales menos, de los cuales
La motosierra eliminó 51.000, pero la mayor cantidad de empleo perdido en el último año es justamente el empleo pero hablemos privado. de pobreza. Bueno, pero esto tiene que ver con la pobreza. O sea, cuando vos, una persona en tu familia se queda sin laburo, automáticamente con estos costos pasas a ser pobre. O sea, obvio, creo que sigo, ahí pero para, no. sigo sin entender, soy bruta. Soy Sí. bruta. Yo con los números Ah. que están dando, Sí. ¿cómo baja la pobreza si la gente se queda sin trabajo y no te alcanza la plata? Y cada vez alcanza menos, chicos, discúlpenme. porque hubo Bueno, un rebote pará, anterior. Claro, es que el primer semestre del Fue año terrible. pasado tuviste inflación del 25, 15, 11% de 2 dígitos, muy elevada. Todo Entonces, el claro, año. mucha gente ingresó en la pobreza. Ahora, es bueno el Y la punto No, que pero indigencia, para. pido. Y la indigencia y la gente en la calle, eso digo, no es de mala leche, te juro por Dios que no entiendo. Pero porque Bueno, la indigencia, mira, caso alimentos. Frente a una inflación que está en el 67%, los alimentos a nosotros nos están creciendo al orden del 47% interanual. menos Para que la el inflación. menos que la inflación. Para el asalariado privado registrado, eso le está ganando a su nivel de poder adquisitivo. Pero para, buen punto el que pone Nancy. Porque Nancy te dice, che, ojo que el desempleo está bajando porque crece monotributistas y autónomos. Y es dato real del Ministerio de Capital Humano. Entonces ahí yo tengo dos conclusiones. Primero, Argentina, a mi criterio, necesita una reforma laboral urgente, cuestión de que haya mayor nivel de empleabilidad formal en Argentina y todos tengan un salario privado registrado. Segundo, a mí me parece que es una triple combinación de mejora de este proceso, de mejora de la baja aún contundente de la pobreza, que sigue siendo elevada, y la exigencia también, que es crecimiento de la economía, baja la inflación y mejora del salario. Pero claro, si vos tenés un monotributista... Pero no hay tenés un mejora del autónomo, salario. Espera. Sí, hay. Pero sí perdón, que hay. Georgina, te cuento Ay, una mejora. sola cosa, que es la siguiente. En el nosotros estamos comparando el primer semestre del 2023. Claro, las cosas 2024. del 2024. La dinámica es tan alta, que nos olvidamos. Pero el primer semestre del año pasado estábamos en el horno. La inflación era galopante todavía, no se va. Seguíamos con los dos Yo sé que dígitos. bajó la Pará, inflación. y aparte de eso, hay otra cosa, que es entre el primer semestre y el segundo. Vinieron las paritarias y se mejoró, digamos, el aumento de sueldos. En enero y febrero no Pero tenías como- aumento de sueldo y te había crecido sé, el 45% de la Pero inflación. lo que pasa es que como bajó la inflación, el aumento fue menor. Exacto, pero pará. El tema es, estamos viendo ahora la película del último semestre, de diciembre del Claro. año pasado. Ya Pará. estamos en marzo y Bueno, estamos en otro a, lugar. Entonces vamos a ver, por favor, vamos a la práctica. Robertito, ¿qué estás insultando? Georgina, buen día. ¿Cómo te va? Te vi ¿Qué, insultando. qué ¿Estás semana, insultando? qué mañana picante que Hola, has tenido, mi amor. Georgie, mamita. ¿Me pueden sacar mi vuelta, por favor? Bueno, ¿Estabas insultando? venimos acá a averiguar con Fernando Sabor, ¿viste, querido? te pasó? Porque es el que maneja todo el tema de los precios. Sabor. Me sacan la vuelta, gracias. Él se fue color sabor. Fernando, querido, ¿cómo te va? Pero ¿cómo vamos? A ver, directamente al hueso. Buen día. Buen día, Robertito. ¿Subieron los precios? La verdad, decímelo. ¿Los Sí, sí. remarcaste estos días? Estuvimos, digamos, de lo que comenzó en marzo y la primera semana no. Después de la primera semana comenzaron los cambios de precio. ¿Otra vez? Otra vez, Robertito. ¿Cuánto subiste, por ejemplo? Contame. Estamos con Georgina, con todo el equipo trabajando. Digamos, bueno, hay varios distintos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema harinas. Venimos. El tema harinas, tuvimos un cambio de precio aproximadamente de entre un 10 y un 15%. Pero producto básico, por ejemplo. A ver, la gente viene acá a comprarle a Aceite, Fernando. aceite. ¿Cuánto subió? ¿De Aceite, cuánto a cuánto? pero- Entre un 8 y un Aceite. 10%. ¿Qué me decís, Aceite. Damián? Aceite. ¿Y aceite, el aceite cuánto? Entre un 8 y un 10% estuvo. Entre un 8 y un 10% me dice Fernando. ¿Qué más subiste? Tema huevos, digamos, fue una cosa tremenda porque ¿Cuánto Huevos subiste un los montón. huevos? ¿De cuánto a cuánto? el cajón de huevos lo estábamos pagando hace 20 días atrás 55.000 pesos. Dios mío. Y hoy cuesta 80.000. 30 lucas lo subiste. ¿Por qué aumentó No, yo tanto lo los compré a huevos? ese precio. Te estoy hablando precio-costo. Yo lo pago 55, ahora lo pago 80.000. ¿Y vos a cuánto se lo vendés a la gente? Para la aclaración, un cajón de huevos son 12 maples, ¿está bien? Bueno, Sí. ese cajón de huevos lo estábamos pagando 55.000 pesos, ahora Pero te 80.000. subieron un 30%. Más ¿Por de un qué? 30%. Dime una cosa, ¿y a la gente a cuánto le sube? Exactamente Y lo igual, mismo. o sea, yo Lo mismo. hoy un maple de huevo lo tengo que vender en 8.000 pesos. Bueno, ¿Por me qué? dijo Georgina, me dice- ¿Por qué aumentó, mi amorcito? ¿Por qué? Pregúntale. Vení para acá, pasa por acá. Vieron ¿Por qué un huevo. aumentaste? ¿Por qué aumentó, digo, no? A ver, ¿qué es Los lo que viste huevos. vos que tuviste que aumentar? No es... Los huevos me refiero. Primero,
Es que yo voy y lo compro más caro, Robertito, imagina. Pero yo Sí, te sí. entiendo. Pero cuando vos vas y lo pagás más caro, ¿por qué le decís al hombre que...? Es que nunca te van a dar... ¿No le preguntás por qué me lo subiste? Pero nunca te dan una explicación. Pero algo te tienen que contar. Nunca te dan una explicación, nunca te lo dan, igual que cuando vas a un mayorista. Vos agarrás una carreta a cargar la mercadería, está el precio, ¿y a quién le vas a preguntar? ¿No reclamás, vos no preguntás? Es que no, por más que preguntes, nadie te da una explicación. Igual es Fíjate vos lo que de pasó la con liga lácteos. avial. Este mes, 2,9. Vamos al aceite, sí, dale, 2,9, 6. Dale. A ver, ¿qué más? ¿El aceite? Es que vos me apurás. Tranquilo, bueno, el ritmo del programa es así, mi amor, ¿sí no? El tema, lo que es el tema lácteos, aumentó un 2,9 en abril, pero no te olvides que aumentó un 2,5 más un 2,5 más un 2%, o sea que desde enero a abril tenemos un 10% de Yo aumento. tenía entendido que no iba a subir más, o sea, que la inflación se había detenido y que los precios no iban a subir. ¿No tenemos entendido eso? Es que digamos que a partir de octubre del año pasado, tuvimos una quietud de precio, Robertito. Sí. La mercadería no aumentaba y digamos eso le daba una tranquilidad. Desde octubre del año pasado, ahora no. Ahora te lo subieron con todo, 30%, me decís vos, por ejemplo, los huevos. Por eso te digo, a partir de marzo, de la primera semana de marzo, Se esto están cambió. disparando. O sea, otra vez la batalla de precios. ¿Cómo estás remarcando, por ejemplo? Nosotros remarcamos en función que la mercadería aumenta, ¿no? Tampoco es parte de la especulación. E inclusive te digo, algunos aumentos los estamos masticando porque lo que no queremos es más cambio de precio sobre la góndola porque sabés que reventás el bolsillo del consumidor. Estamos Ahora, viendo Sabore- el móvil del ¿Puedo año hacer una pasado, consulta? cuando veníamos allí, no te escucha porque no tiene retorno. Ah. Pero Ahora, tengo- el año pasado, a esta Pero época quiero de aquí, hacer una a esta pregunta. época de aquí, estábamos remarcando. Le ponemos el Robertito retorno, de mi ponemos el retorno. corazón, Dale. ¿podemos hacerle unas preguntas a Sabore? Sabore, Sí, sí, Quiero mira, hacer una pregunta, mi amigo Fernando. A Quiero ver. saber si el consumo... Verá para que pongan todavía marzo. no tiene todavía el retorno. No, Sí, no tiene retorno, No así que tiene se lo por tenemos eso. que pero decir si a le hacemos Robertito. Robertito. pero Te no. pregunto, Roberto. Ahí está, ahora sí. Ahí estoy. Ahora Ahí sí. está. Ahí los Ahí está. escucha Claro. felizmente. Gracias, Está mi bueno, amor. Te Ordenémonos. pregunta Mendy Pache. Hola. Te quiero Hola, saber si el Georgina. consumo en marzo 2025 cayó o creció respecto de marzo del año pasado y respecto de febrero de 2025. ¿Cómo anduvo? ¿Cómo lo viste en tu caja? Bueno, digamos, el tema enero y febrero, sabemos que históricamente la caída del consumo baja, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque tenemos muchos clientes que pueden y que se toman unos días de descanso bien merecidos, ¿cierto? Marzo es un mes que la gente llega de las vacaciones con una tarjeta complicada, más el comienzo de clase, entonces siempre enero, febrero y marzo son meses de baja. Pero digamos, ahora lo que nosotros teníamos puesta la esperanza es en abril. Abril, digamos, para nosotros tiene que ser un mes bueno, es un mes de recuperación, porque no entiendan ustedes que también el costo operativo de nuestro negocio va cambiando. O sea, Claro, la mi amor, luz, pero al los aumentar impuestos. los huevos, viste que aparte se está consumiendo tanto porque está tan de moda el tema de comer la huevos, proteína. la proteína, claro, obviamente que si a vos te aumentan el 30, tenés que aumentar el 30. Ahora, Nancy. la pregunta de todas maneras, Fernando, era la siguiente. ¿Cómo ves vos el consumo de este mes con respecto al mismo mes del año pasado? O sea, todos sabemos que enero y febrero se consume menos, pero en la interanual, ¿cómo estás? Esa por un lado. Y la segunda es lo preocupante de lo que viene, porque lo que viene es que Fernando Sabore ya me anticipó la semana pasada que le llegó en el tema lácteos un 3%, 2.9, me acuerdo que me dijiste, para el listado de abril, que es el mes donde el gobierno está pensando que baje o que haya menos inflación. ¿Es así o no, Fer? Es correcto lo que usted dice. Y vuelvo a decirle, no es solamente el 2,9 del mes de abril, sino es el 2,5 más el 2,5 más el 2,3 de los meses anteriores. Entonces, si usted suma enero, febrero, marzo y abril, le va a dar por arriba del 10% la suba En de lácteos, Pero en por el otro, lácteos. claro, pero por el otro lado se refleja también la caída de ventas, ¿cierto? Porque Claro. entiendan ustedes que si un sachet de leche lo tenemos que vender en 1.500 pesos, dos chicos son 3.000 pesos, ¿cierto? 3.000 pesos multiplicado por 30 días ya son casi 100.000 pesos De leche solo en para una leche. familia. Entonces, Solamente obviamente, se deja de consumir. Ahora, ese es ¿Bien? por un, ¿Ya está? Sí, sí. por un lado es eso. Es que le va a dar un infarto a este hombre, le va a dar un infarto. Robert, Trae el aceite, Georgina, para que comparar la- marcas. La otra, perdón, Robert, la otra cosa es que Sabore tiene que, para calcular a cuánto vender,
ver el costo de lo que traen, pero también cuánto le aumenta la luz, por ejemplo. ¿Se entiende? Para tener todo eso. Ay, no, tenemos que ir. Quiero que me diga el precio de la... Paren. ¿Cuánto pagas de luz? Basta, dejan hablar. 360 lucas. No puedo creer eso. 360.000 pesos a pagar. ¿Y hace un año? No, yo, digamos, antes con el subsidio, que tampoco estaba de acuerdo, ¿no es cierto? Sabore, yo pagaba querido. 90.000 pesos. Ahora Sabore, pago querido. Robertito. Anda al cardiólogo. Sabore, te amo. Gracias, pasa nada, querido. yo- Perdón, me tengo que ir. Robertito, te amo. También te comprometo mañana, por favor. ¿Querés que te diga una Besos cosa? grandes. Sigo sin entender porque todo aumenta. Bueno, queridos, gracias. Tengo el mejor equipo. Hoy no, se portaron como el culo. No, Tengo el nosotros mejor no, equipo esa de es